Hola y bienvenidos de nuevo. En esta video lectura les voy a enseñar conceptos asociados y dos ejemplos a las leyes de Kirchhoff. Dichas leyes pues expresan y relacionan, digamos, el voltaje y las corrientes del circuito de una forma matemática que ustedes lo van a poder apreciar a continuación. Entonces, el temario del día de hoy pues va a ser una pequeña introducción. Vamos a hablar posteriormente sobre la ley de voltaje de Kirchhoff, posteriormente a la ley de corriente y por último dos ejemplos que relacionen cómo utilizamos leyes de voltaje y leyes de corriente de Kirchhoff. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Esta introducción hace referencia hacia los diferentes tipos de circuitos que podemos encontrar. Siempre queremos encontrar corrientes o voltajes de un determinado circuito, asociando los elementos resistivos que tenga este. Nos podemos dar cuenta que a pesar de que sea un circuito un poco extraño, pues hay tres nodos que comparten sus elementos y una fuente de voltaje que me está suministrando. Esto claramente pues lo podemos poner un poco más entendible de esta forma, de este circuito en el que tenemos el nodo A, el nodo B y el nodo C, que básicamente es un cortocircuito el cual está uniendo la parte negativa de la fuente de voltaje con el elemento de menor potencial de la resistencia de 100 ohmios, que sería exactamente este punto, ¿sí? Básicamente pues es alargar el punto de este nodo C que tenemos acá entre la resistencia de 100 ohmios y la fuente de 10 voltios y reemplazarlo con un cortocircuito. Independiente de la corriente que pase por todo este circuito, esa resistencia en este elemento que es un cable básicamente va a ser igual a cero, esa resistencia asociada ahí, y el voltaje que tenemos ahí también va a ser igual a cero. Ese es el concepto, digamos, de un cortocircuito en un circuito eléctrico como tal, ¿sí? Entonces podemos pasar fácilmente de un circuito así desordenado a un circuito un poco más inteligible como lo hemos venido trabajando. Posteriormente, pues observamos que el mismo circuito que tenemos con los mismos tres nodos, 1, 2 o 3, también puede quedar en un determinado momento al aire. En los puntos A y B hemos quitado la resistencia de 100 ohmios que teníamos entre esos dos terminales. A eso se le denomina un circuito abierto, ¿sí? En ese circuito, independiente del voltaje que caiga entre estos dos puntos, independiente de ese voltaje, pues se va a asociar como que la resistencia es infinita, ¿sí? Porque pues no tenemos como una carga, la carga está al aire y pues al tener una resistencia infinita el circuito se encuentra abierto y no va a suministrarse energía en ese circuito. Entonces, cuando tenemos un circuito abierto, su resistencia es infinita y su corriente es igual a cero. Entonces son dos conceptos asociados hacia el cortocircuito y el circuito abierto. En conclusión, un circuito está constituido por nodos que básicamente son empalmes entre conductores por alambres ideales. Básicamente es un cortocircuito. Decimos alambres ideales porque supuestamente no hay una resistencia, pero eso no quiere decir que no la haya, sino que su resistencia es muy muy pequeña, que tiende a ser cero, ¿sí? 0 ohmios de resistencia, pero no es que no tenga una resistencia. Supuestamente pues se le considera para el análisis de circuito que sí es igual a cero, por eso es un alambre ideal. Si un circuito no se encuentra abierto, o sea, está debidamente cerrado, se pueden determinar trayectorias cerradas a través de los nodos que integran el circuito. Entonces podemos tener diferentes trayectorias que nos involucran cómo funciona la corriente en una determinada malla o cómo se relacionan con unos determinados nodos en una determinada rama, ¿sí? Esa es como la conclusión de esta pequeña introducción. Por ejemplo, para aquí identificar las trayectorias cerradas de este circuito, primero tenemos que observar que esté debidamente cerrado, que no hayan elementos abiertos en ningún punto, y pues identificamos que sí, efectivamente están todos cerrados, y que hay diferentes trayectorias. Tenemos la trayectoria larga, la que la componen los nodos A, B, C, D, E y F, hasta A, que es la trayectoria, toda la trayectoria de nuestro circuito como tal. Tenemos una trayectoria más pequeña, que es la que la compone esta malla,
la trayectoria de esta malla que tenemos aquí, que es A, B, C, qué pena, A, B, E, F y A. O otra malla que también es una trayectoria cerrada, que es B, C, D y E. Estas trayectorias pues nos permiten identificar diferentes elementos que más adelante pueden ser útiles en el análisis nodal o en el análisis por malla. Cabe resaltar que aquí no tenemos elementos que estén abiertos, todos están debidamente cerrados y podemos ver que hay un flujo de corriente en todos los elementos de nuestro circuito. En conclusión, a este punto, la ley de Ohm básicamente expresa la relación que existe entre el voltaje y la corriente asociados a los elementos resistivos que pasan por un determinado circuito, ¿sí? Pero Gustav Kirchhoff, un profesor de la Universidad de Berlín, hacia 1847, relacionó la corriente con el voltaje de los circuitos y más resistencias por medio de dos leyes, la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. O sea que no hay que hacer una reducción tan específicamente detallada de las resistencias de nuestro circuito para obtener las corrientes y los voltajes, sino que vamos a tener circuitos con múltiples fuentes de voltaje o fuentes de corriente en las que se va a hacer necesario tal vez en algún momento llegar a identificar los voltajes de un nodo o las corrientes de una malla y así sucesivamente, porque ya tenemos más de una sola fuente que nos suministra la energía. Entonces son elementos de caso que se tienen que trabajar por medio de estas leyes de Kirchhoff. Vamos a ver la primera ley, que es la ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff básicamente nos relaciona la suma algebraica de todos los voltajes de un circuito en cualquier trayectoria cerrada. Mucho ojo que esto es importante. En un circuito es igual a 0 en todo instante, ¿sí? La palabra algebraica indica dependencia respecto a la polaridad de los voltajes. Entonces, si tenemos en este ejemplo este elemento resistivo, vemos que por aquí circula una corriente en esta dirección porque su caída de potencial está de más a menos en este momento. Entonces la conversión de los signos es importante como tal y depende del flujo de hacia dónde vaya nuestra corriente en un determinado momento. Si la corriente fluyera hacia el otro lado, pues tendríamos el voltaje estaría o esta resistencia estaría suministrando un determinado voltaje que no es típico de una resistencia, porque la resistencia se supone que son elementos pasivos que absorben la corriente. Entonces, en ese caso, pues sería un voltaje menos V1, porque por donde entra la corriente sería por la terminal negativa. En el caso contrario sería un voltaje positivo V1 porque está recibiendo o está absorbiendo voltaje, por ende también está consumiendo potencia del circuito. Entonces, dependiendo del flujo de la corriente hacia donde vaya y hacia donde yo ubique las polaridades, estoy o suministrando, pintando en un determinado momento de nuestro circuito que está suministrando energía o que está absorbiendo energía o que está suministrando la misma como tal. En este ejemplo o en este ejercicio, pues consideremos este ejemplo en el donde es un elemento pues que básicamente está en serie. Podemos haber hecho la suma de estas dos resistencias y poder hallar la corriente que circula en el circuito y pues poder hallar la potencia y todos los elementos que tengamos en este momento. Pero si nos damos cuenta, en él pues si yo pinto la corriente en este sentido, en el sentido de las manecillas de reloj, pues vamos a tener una polaridad positiva y una polaridad negativa en este momento. Y en este caso pues va a ser una polaridad positiva y una polaridad negativa en este caso. Entonces lo que nos podemos dar cuenta es que esta fuente, dependiendo de por dónde entra la corriente, está entrando por su terminal negativo en este caso. Entonces podemos decir que estaría suministrando los 10 voltios, ¿sí? Esta resistencia, por el contrario, pues está absorbiendo debido a la caída de potencial y al flujo de la corriente. Entonces estaría siendo sumada más VR1, el voltaje que cae sobre la resistencia 1, y lo mismo pasa con la resistencia de 400 voltios, 400 ohmios, que está
absorbiendo energía en este momento. Entonces sería más B R 2, y según la ley Kirchhoff toda esa sumatoria me tiene que dar igual a 0. Entonces 10 voltios, que es lo que me está suministrando mi fuente de voltaje, tiene que ser igual a la suma del voltaje que tengo en R1 sobre E por o más la suma de voltaje que tengo en R2. Otra forma de expresarlo es que el voltaje que me está suministrando la fuente va a ser igual a la sumatoria de los voltajes BR1 más BR2. ¿Sí? En ese caso, pues nos podemos dar cuenta que esa sumatoria se cumple y que el voltaje de esta que está absorbiendo esta carga más el que está absorbiendo esta carga tiene que ser igual al voltaje que me está suministrando la fuente en todo momento. Podemos ver o observar cómo se pueden plantear las ecuaciones dependiendo del sentido de la corriente en un determinado momento, como se pinta. El primer caso es para el sentido horario, menos B1, o sea que el voltaje que me suministra la fuente más el voltaje en la resistencia 1 menos el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a 0. Y en el sentido antihorario es totalmente diferente, pues dependiendo de cómo pinte o cómo yo asuma las polaridades en un determinado momento. La ley de corriente de Kirchhoff no hace relación hacia los voltajes, sino todo lo contrario, las hace hacia las corrientes que ingresan hacia un nodo, ¿sí? Entonces, la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de todas las corrientes que entran a un nodo es igual o tiene que ser idéntica a 0 en cualquier momento. Es consecuente porque pues en un nodo no se puede acumular, uno no puede guardar energía y tenerla ahí infinitamente, porque pues sería una transformación de energía en calor, y esto es ilógico. Otra forma de expresar esta ley es decir que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. Ya vamos a ver ejemplos de ello. Si una corriente entra a un nodo y es de polaridad positiva, y si sale se le pondría una polaridad negativa. Entonces, para ver este ejemplo, vamos a tener una corriente que está entrando sobre este nodo, un nodo cualquiera que nos podemos encontrar en un circuito. Vemos que IA, la corriente IA, está saliendo de ese nodo, IB está entrando, IC está saliendo, y D está entrando. Entonces, las dos formas de expresarlo era que las corrientes que entran, en este caso IB más ID, que son las corrientes que están entrando, tienen que ser igual a las corrientes que están saliendo, o sea, IA más IC, ¿sí? O igualar todo a 0, pues decir que menos IA más IB menos IC más ID va a ser igual a 0, que es lo que en principio nos planteaba la ley de Kirchhoff. Las dos formas son válidas en este momento para poder representar la una o la otra, como lo hemos obtenido en la parte de la conclusión debido a la ley de corriente de Kirchhoff en este caso. Algunos ejemplos relacionados a Kirchhoff, vamos a hacer uno que involucra tanto voltaje como corriente y con fuentes independientes, y otro con fuentes dependientes, para que podamos analizar estos conceptos. Entonces, supongamos el siguiente circuito en donde tenemos ya el valor de la resistencia 1, 8 ohmios, el voltaje en la resistencia 2, que es igual, el voltaje que cae acá, igual a menos 10 voltios, el que cae en esta resistencia. La corriente I3, o sea, la corriente que pasa en este momento por este punto, va a ser igual a 2 amperios, y en la resistencia 3, pues es igual a 1 ohmio. Desconocemos el valor de la resistencia 2, ¿sí? Conocemos el valor de la fuente 2, que es de 12 voltios en este caso,
y pues nos piden básicamente hallar los voltajes sobre R1, sobre R3, la corriente que circula por acá, la corriente que circula por acá. Ya vamos a ver a qué polaridades vamos a tomar con respecto a los nodos, y por último pues el cálculo de la resistencia 2. Entonces básicamente pues pintamos las corrientes que entran y que salen de nuestro nodo. En este caso pues pintamos I1 que está entrando a nuestro nodo en cuestión, en el que convergen tres de los elementos, porque pues vemos que este nodo de abajo pues lo podemos referenciar a tierra y es exactamente un solo nodo para los tres mismos elementos. Entonces en este nodo está entrando tanto I1 y de él está saliendo la corriente I2 e I3. Podemos hacer ya una relación con las leyes de voltaje, de corriente, y también con las leyes de voltaje, ver cómo se asocian y encontrar las variables del circuito analizado. Entonces, habiéndolo expresado de esta forma, pues podemos ver que en este nodo, como tal, podemos analizar por las leyes de corriente de Kirchhoff que la corriente que I1 es igual a las corrientes que salen. Si están saliendo, las ponemos de forma negativa, o de el valor negativo, porque pues es la convención, es como si pasaran al otro lado a ser parte de la sumatoria. De lo que entra es igual a lo que sale en este momento. Entonces en ese nodo podemos encontrar que I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Al usar la ley de Ohm para esta resistencia 3, recordemos que sobre esa resistencia era un parámetro dado que teníamos igual a 2 amperios, que era la que conocíamos. Vemos que la resistencia es igual a un ohmio por los 2 amperios que nos daban. Entonces el voltaje sobre la resistencia 3, el voltaje que está cayendo en este elemento, va a ser igual a 2 voltios por simplemente la ley de Ohm. La ley de Ohm no desaparece, sino que ayuda a solucionar más incógnitas de nuestros circuitos. Posteriormente, hacemos sobre esta malla, la malla 1, si la podemos ver acá, que es una trayectoria cerrada, la sumatoria algebraica de los voltajes que tenemos. Entonces este elemento está suministrando energía en este momento, entonces por eso lo tenemos que el voltaje que me suministra la fuente, menos 10 voltios, más el que me está absorbiendo la resistencia 1, ¿sí? Porque me la está absorbiendo, más el voltaje que está absorbiendo la resistencia 3, porque estamos analizando esta malla izquierda en este momento, pues tiene que ser igual a 0, según Kirchhoff. Entonces despejamos de esta ecuación el voltaje de la resistencia 1 y nos da que 10, o sea, al hacer el despeje, menos el voltaje en la resistencia 3, pues nos va a dar el voltaje en la resistencia 1. El voltaje en la resistencia 3 lo habíamos hallado anteriormente, que nos dio 2 voltios, entonces el voltaje sobre la resistencia 1 va a ser igual a 8 voltios. Entonces el voltaje que está cayendo acá son 8 voltios y este está consumiendo 2 voltios como tal. Vamos a continuar con el análisis. La ley de Ohm para la resistencia 1, porque tenemos que ver qué corriente fluye por acá para poder calcular posteriormente la corriente que está fluyendo por este elemento, y así poder calcular el valor de la resistencia con una sumatoria de voltajes también asociadas a la misma. Entonces vemos que el voltaje de la resistencia 1, que está cayendo por acá, va a ser igual a la resistencia 1 por la corriente que circula acá. Ya encontramos el voltaje, que eran 8 voltios, en el paso anterior lo encontramos. La resistencia es de 8 ohmios, entonces por ende en ese elemento está circulando 1 amperio como tal. Entonces I1 va a ser igual a 1 amperio, ¿sí? Entonces ya tenemos que aquí va 1 amperio, aquí I3 era un parámetro dado, eran 2 amperios, y pues ya podemos calcular este I2 más fácilmente. Entonces, por la ley de nodos que habíamos formulado al principio, I2 despejando, aquí no es un menos, sino sería aquí sería un menos, no es un por, es un menos. Entonces I2 va a ser igual, la corriente que sale acá va a ser igual a la corriente que entra, que es I1, menos la corriente que está saliendo también, que es I3 en este caso, ¿sí? Entonces
1 amperio, que era el que entraba de I1, y 2 amperios, que son los que están saliendo, pues la corriente no quiere decir que, que sea negativa, sino que en un determinado momento se pintó mal su magnitud. Lo que indica es que el signo negativo indica que estaba mal pintada la magnitud. En realidad esa corriente estaba de esta forma, ¿sí? Pero pues para efectos del cálculo la podemos dejar así, no hay ningún problema. Pues debido a que esta fuente, pues es lógico, está suministrando corriente en el sentido antihorario. Si estuvieran invertidas estas polaridades, sí tendría bien la o razón de ser como se ha pintado la corriente en este momento. Esto es de análisis y cada uno puede pintar las corrientes como quieran. Pues preferiblemente poner que ingresen en un determinado momento o que salgan en un determinado momento. No nos asustemos por el signo negativo, porque básicamente es la dirección de la corriente. Aquí indica que es en dirección contraria a la que se había pintado anteriormente. Con ese valor de I2 como tal, que ya lo tenemos, pues podemos hacer el voltaje en la resistencia 2 es igual a la resistencia 2 por la corriente 2, eso es por ley de Ohm. Ya sabíamos, porque fue un parámetro dado, que el voltaje que caía acá era menos 10 voltios, que el voltaje que cae sobre la resistencia 2. Entonces, teniendo el voltaje y teniendo su corriente, pues observamos que tenemos una resistencia de 10 ohmios, que es la que estaría aquí en R2, 10 ohmios. Y es otro de los parámetros que nos pedían. En conclusión, ya con lo que nos dieron más lo que se halló y con la ayuda de las leyes de Kirchhoff, el voltaje que cae en la resistencia 1 va a ser igual a 8 voltios, que es el voltaje que cae en esta resistencia. La resistencia 1 es de 8 ohmios correspondiente. La corriente que circula en este momento es de 1 amperio. El voltaje que cae sobre la resistencia 2 es de menos 10 voltios. La resistencia es de 10 ohmios y la corriente es de menos 1 amperio como tal. Y la que cae en R3 es 2 voltios, 1 ohmio y 2 amperios como tal. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta que sin haber involucrado el análisis de esta fuente en un principio y solo con las leyes de Kirchhoff, pudimos haber hecho el análisis del circuito porque teníamos algunas variables que nos había dado el problema. Este es un ejemplo en el que se relacionan tanto la ley de voltaje de Kirchhoff como la ley de corriente de Kirchhoff para solucionar el mismo y único circuito en diferentes momentos o con diferentes variables. Otro ejemplo es el siguiente circuito, en el cual se nos pide calcular esta corriente que cae acá o esta corriente que circula sobre esta rama en este momento. Acá hay un elemento que de pronto no se conocía. Con las fuentes tenemos una fuente independiente de voltaje y aquí tenemos una fuente dependiente de voltaje, ¿sí? Depende de este voltaje que está cayendo acá para él también suministrar voltaje en el circuito y tiene una razón de ser. Esa fuente depende del voltaje que cae sobre esta resistencia 1 para multiplicar por 2 su valor y ser el voltaje que está suministrando en este momento en el circuito, ¿sí? Entonces es un concepto que no lo habíamos tratado, pero una fuente independiente es un generador ya sea de corriente o voltaje, en este caso corriente o voltaje, que no depende de otras variables del circuito para su funcionamiento. Suministra un voltio o suministra o por ella pasa un amperio de corriente. En cambio, las fuentes dependientes en este caso son generadores de voltaje o corriente que sí dependen de otras variables. Por ejemplo, esto es una fuente de corriente controlada por voltaje, entonces habrá un voltaje en algún elemento del circuito de la cual dependerá el funcionamiento de esta fuente. Una fuente de corriente controlada por corriente, esta fuente, alguna corriente del circuito controla esta fuente o la magnitud o la cantidad de corriente que me suministra esta fuente en este momento. Una fuente de voltaje controlada por voltaje, entonces el voltaje que se suministra me lo controla otro voltaje que hay en otro circuito. Y una fuente de voltaje controlada por corriente, aquí pues la corriente en alguna parte del circuito me controla lo que me suministra esta fuente. Entonces cuando aparezcan pues tenemos que
tener en cuenta las relaciones que están en nuestro circuito con estas fuentes. Para nuestro caso, entonces observamos que el circuito, pues la variable hallar es esta corriente que corre por esta rama como tal, pero aquí mismo nos damos cuenta que tenemos un paralelo de resistencias, donde la resistencia en paralelo no es más que el producto entre la resistencia de 4 ohms por la suma de las dos que están en serie, sería 12, sobre la suma de las resistencias básicamente. Su resistencia en paralelo equivalente es igual a 3 ohms, que podemos reemplazar el circuito que está de esta forma, pasarlo como a un circuito en serie. Y lo más intuitivo aquí ya es, por ley de voltaje de Kirchhoff, hacer el cálculo para relacionar con la corriente que está pasando en este momento. Estas dos resistencias se pueden sumar y obviamente podemos hallar la corriente con más facilidad. ¿Cómo se hace esto? Pues con la ley de voltaje de Kirchhoff, entonces podemos decir que el voltaje que me está suministrando esta fuente, este me está absorbiendo un voltaje, aquí también me está absorbiendo un voltaje por el sentido de la polaridad se me está suministrando por donde va la corriente, y por ende aquí también me está absorbiendo un voltaje porque la corriente es en serie, o sea que I es la misma para todo el circuito. Entonces, menos 18, que fue lo que me está suministrando la fuente, por ley de Ohm, 2 por I, porque 2 es la resistencia, por la corriente, más el voltaje que me está o que está cayendo es 2 por BR1, ¿sí? Pues, el voltaje en esta resistencia 1, más 3 por I, que es la misma corriente que está pasando aquí, que es el voltaje sobre la resistencia 2, ¿sí? Pero BR1, que no es más sino que 2 por I, porque pues el voltaje que está cayendo acá es 2 por esta corriente. Lo único que hacemos es reemplazar el BR1 por 2 por I, porque es el valor, y despejamos de allí la corriente que está pasando. Va exactamente a dar 18 novenos, que es igual a 2 amperios. Entonces, otra forma en la que la ley de voltaje de Kirchhoff nos permite solucionar el problema, porque pues si no hubiésemos tenido este elemento, esta fuente acá, pues era muy intuitivo ver la caída de tensión en las dos resistencias, haciendo la reducción en serie y posteriormente pues calculando la corriente. Pero acá ya no es tan intuitivo y tenemos que utilizar este tipo de leyes que nos simplifican el trabajo. Por último, pues en derecho de autor, pues los libros que se tomaron o se parafraseó algunas partes del tema, y pues una imagen que se recuperó de Wikipedia de Gustav Robert Kirchhoff para la realización de esta presentación. Sin más, los espero en la siguiente video lectura, que es sobre análisis nodal y por mallas. Muchas gracias y hasta pronto.